Cordial saludo. Somos estudiantes de Maestría en Gestión de TI de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. A continuación, realizaremos la sustentación del caso de estudio del dinero y evaluación financiera correspondiente a la asignatura Capacidad Financiera y de Financiación, presentado al tutor Alfredo López Hernández. Los integrantes somos Jairo Roberto Patiño, Ney Hernando Muñoz, Saúl Villegas Herrera y quien les habla, James Vargas Polanco. En la siguiente presentación integraremos las temáticas vistas en el temario del curso del paso 2, caso de estudio, valor del dinero en el tiempo, y paso 3, caso de estudio, evaluación financiera de proyectos, para determinar si el proyecto formulado por nosotros, el cual denominamos alimentación animal automática bajo IoT o Internet de las Cosas, es viable financieramente. Es una situación problema de la vida real en donde el aprendizaje surge de las posibilidades que tiene el estudiante de enfrentarse a una situación real o simulada de su contexto, en la cual debe analizar una serie de hechos para llegar a una decisión razonada en pequeños grupos de trabajo. Se complementa con talleres prácticos aplicados a cada uno de los conceptos tratados y así poder entender mejor cada uno de ellos. Problemática. Es tradicional en los hogares colombianos el adoptar una mascota, la cual entra a formar parte de la familia y se trata como tal al cuidar de su salud, alimentación y bienestar general. Según la empresa encuestadora Cifras y Conceptos, el 45% de los colombianos tiene una mascota en su casa, de los cuales el 72% son perros y el 20% son gatos. En muchos hogares hay limitación para alimentar sus mascotas a las horas y con las cantidades adecuadas por falta de personas que se las suministren. Como solución, planteamos que la misión de este proyecto es proporcionar una solución tecnológica disruptiva que, incorporando Internet de las Cosas, permita suministrar alimentación dosificada a dos tipos de animales domésticos, perros o gatos, en forma remota. Se pretende igualmente hacer un estudio económico que permita evaluar la viabilidad económica del proyecto propuesto. El objetivo propuesto para el presente proyecto es generar una solución tecnológica que le permita dispensar los alimentos a sus mascotas, perros o gatos remotamente. Además, permitir el suministro de una ración necesaria de alimento a su mascota en los intervalos de tiempo requeridos por la naturaleza de la misma. Costo de oportunidad. También se le conoce como costo alternativo. Es un concepto económico que permite nombrar al valor de la mejor opción que no se concreta o al costo de una inversión que se realiza con recursos propios y que hace que no se materialicen otras inversiones posibles. Ejemplo de costo de oportunidad. Un hombre se dispone a invertir sus ahorros. Un banco le ofrece una tasa de interés del 15% para realizar un plazo fijo, mientras que otra entidad le propone que invierta en bonos que brindan un interés del 12%. La persona decide invertir su dinero en un plazo fijo. El costo de oportunidad entonces será el 12% de ganancias que le habrían dado los bonos. En otro ejemplo, rentando un local en el centro de Cali por un precio de 3 millones de pesos mensual, estás eliminando la oportunidad de rentar algo en Oriente, Norte o incluso en el sur de Cali. Asumiendo que tus otras opciones eran menos costosas, el valor de lo que hubiera costado rentar en cualquier otro lugar es tu costo de oportunidad. Costo anual uniforme equivalente o KUE. El método del KUE consiste en convertir todos los ingresos y egresos en una serie uniforme de pagos. Obviamente, si el KUE es positivo es porque los ingresos son mayores que los egresos. Por lo tanto, el proyecto puede realizarse, pero si el KUE es negativo es porque los ingresos son menores que los egresos y en consecuencia el proyecto debe ser rechazado. Tasa interna de retorno, o TIR. La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los
flujos de efectivo, tanto positivos como negativos, de una determinada inversión sea igual a cero. En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos de la inversión es igual al valor presente neto de los beneficios. Conversión tasas de interés. La tasa de interés es la tarifa cobrada por el uso del dinero y se expresa como un porcentaje que se aplica al capital en diferentes unidades de tiempo: día, mes, trimestre, semestre, año, etc. Las expresiones en porcentaje que denotan el costo del dinero en un periodo de tiempo son, entre otras, la tasa efectiva anual, la tasa mes vencido, la tasa semestre anticipado y la tasa nominal trimestre vencido. Series uniformes. Se define como un conjunto de pagos iguales y periódicos. El término pago hace referencia tanto a ingresos como a egresos. Las series uniformes se clasifican en vencidas y anticipadas según el tipo de pago, es decir, en el momento en que se presentan, y se clasifican en diferidas y perpetuas, según el comportamiento de la serie en función del tiempo. Gradientes. Son operaciones financieras en las cuales se pacta cubrir la obligación en una serie de pagos periódicos crecientes o decrecientes que cumplen con las siguientes condiciones. Los pagos cumplen con una ley de formación. Los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo. A todos los pagos se les aplica la misma tasa de interés y el número de pagos y periodos pactados es igual. Valor presente neto. En finanzas, el valor presente neto, BPN, de una serie temporal de flujos de efectivos, tanto entrantes como salientes, se define como la suma del valor presente de los flujos de efectivo individuales. En el caso que todos los flujos futuros de efectivo sean de entrada y la única salida de dinero en efectivo es el precio de compra, el valor actual neto es simplemente el valor actual de los flujos de caja proyectados menos el precio de compra. Interés simple. El interés simple se refiere a los intereses que produce un capital inicial en un periodo de tiempo, el cual no se acumula al capital para producir los intereses del siguiente periodo, concluyéndose que el interés simple generado o pagado por el capital invertido o prestado será igual en todos los periodos de la inversión o préstamo mientras la tasa de interés y el plazo no cambien. Interés compuesto. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial o principal a una tasa de interés durante periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se invierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Presupuesto de capital. El presupuesto de capital es una herramienta utilizada para el proceso de planeación de los gastos correspondientes a aquellos activos de la empresa cuyos beneficios económicos se esperan que se extiendan en plazos mayores a un año fiscal. El presupuesto de capital es una lista valorizada de los proyectos que se presumen realizables para la adquisición de nuevos activos fijos, es decir, cuando una empresa hace una inversión de capital e incurre en una salida de efectivo anual, esperando a cambio beneficios futuros. Por lo general, estos beneficios se extienden más allá de un año en el futuro. Costo de capital. El costo de capital se encuentra muy ligado a la estructura del capital, es decir, que se diferencia de una empresa que se financie con préstamos que con recursos propios. El costo de capital se compone de el rendimiento requerido más el costo de capital ajeno más el costo de capital propio, lo que da como resultado el costo de capital de la empresa. Con base en el ejemplo propuesto, para la compañía IT Innova se solicita el financiamiento de un capital de 30 millones para invertirlo en el mismo. El 80% será capital financiado por una entidad incubadora con una tasa del 4.3%, mientras que el capital restante será puesto en una cuenta corriente de un banco privado que paga un rendimiento o tasa de interés del 8.2%. ¿Cuánto será el costo del capital? Siguiendo las operaciones propuestas,
el costo del capital será del 5.08%. Riesgo financiero. Este concepto hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión. Clasificación de los riesgos. Riesgo de liquidez. Se produce cuando una de las partes no posee la liquidez suficiente con la que asumir las obligaciones. Riesgo de crédito. Se produce cuando no se asumen las obligaciones de pago y va unido a la posibilidad de que se produzca un impago de una deuda. Riesgo de mercado. Se encuentra principalmente en las operaciones enmarcadas en los mercados financieros. Este riesgo puede ser a su vez un riesgo de cambio causado por las variaciones en la fluctuación del cambio de divisa o el riesgo de tasas de interés que hacen referencia al riesgo de que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado. Fórmulas para minimizar el riesgo. No existe una fórmula fija para minimizar el riesgo. Sin embargo, se dice que si se evalúa la rentabilidad de la inversión teniendo en cuenta que a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir, el riesgo será menor. Se recomienda además anticipar el futuro, es decir, recolectar información suficiente y necesaria para poder ayudar a la toma de decisiones sobre nuestros productos o servicios, reaccionando a cualquier cambio posible. Diversificando el riesgo, planteando un portafolio de inversiones que equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad. Además, evaluar los resultados obtenidos. Sirve también contar con una administración profesionalizada, altamente especializada en nuevas tendencias de sistemas financieros, utilizar herramientas para la gestión del riesgo y, por último, proteger determinados activos mediante la contratación de seguros. Estructura de capital. Una empresa financia sus activos a través de una combinación de capital, deuda o híbridos. Es decir, que tiene unos activos, que son los recursos que dispone la empresa, unos pasivos ajenos y un patrimonio neto o propio. Como estructura óptima de capital se define la siguiente. Se debe tener un mayor porcentaje de acciones ordinarias, un porcentaje menor de acciones preferentes, un porcentaje mucho menor de préstamos y por último un porcentaje de bonos. Para la compañía propuesta, IoT Innova, los socios del proyecto en su objetivo de colaborar, deciden impulsarlo a través de un capital social, a través de un préstamo realizado ante una entidad financiera por un valor de 20 millones. Este capital se conforma de la siguiente manera. El valor adeudado se divide en cantidades iguales entre los socios, teniendo cada uno que cubrir el 20% de la deuda. Flujos de caja del proyecto. Se conoce como flujo de caja al registro de todos los ingresos y egresos a la caja a lo largo del tiempo. De igual manera se conoce como el informe financiero que presenta en detalle los flujos de ingresos y egresos que tiene una empresa en un periodo dado. Este se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago de cuentas. Además, no se utilizan términos como ganancia o pérdidas, dado que no se relaciona con el estado de resultados. Sin embargo, la importancia del flujo de caja es que permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, entregando una información clave que ayuda a la toma de decisiones. A continuación, se presenta un ejercicio de flujo de caja para el proyecto propuesto de la empresa IoT. Para la elaboración de un flujo de caja, se debe tener la información sobre los ingresos y egresos de efectivo que haya tenido la empresa. Pero también es posible elaborar un flujo de caja proyectado, también conocido como presupuesto efectivo, para lo cual se requieren las proyecciones de los futuros ingresos y egresos de efectivo de la empresa para un periodo o tiempo determinado. Para el proyecto propuesto para la compañía IoT se define el siguiente flujo de caja, en el cual se detallan los ingresos mes a mes por un periodo de 4 meses. Lo mismo se realiza para el detalle de los egresos, en el cual se tienen en cuenta además los egresos de consumo más los egresos operativos. Una vez realizadas estas operaciones, se obtiene el valor de flujo de caja para cada mes. Modelos de pago. Las empresas en su actividad comercial normal de compra-venta
realizan pagos y cobros. En unas operaciones harán el papel de vendedores, se generará un corriente de cobros, y en otra el papel de compradores, se generará un corriente de pagos. Se denomina proveedor a la parte que hace la venta y cliente a la parte que hace la compra, y tiene el pendiente de pago. La política comercial determina la forma de cobro o pago que se hará en cada operación, estableciéndose unas formas de condiciones de cobro y de pago. Fuentes de financiación. Tienen que ver con el modo de obtener los recursos para llevar a cabo el proyecto que tenemos en mente. Las distintas fuentes de financiamiento para proyectos se pueden agrupar en dos grandes categorías: deuda y capital. La deuda se refiere a los préstamos que recibimos para poner en marcha nuestros negocios y que nos comprometemos en pagar en un tiempo determinado y con una tasa de interés. Esta fuente de financiamiento puede ser útil para empresas ya maduras que tengan determinado historial crediticio y algunas garantías reales que ofrecer. Por su parte, capital. Esta fuente de financiamiento se refiere a los recursos que recibimos por parte de personas o entidades interesadas en invertir en nuestro proyecto. El capital resulta ser más riesgoso que la deuda y por lo tanto los accionistas esperan mayores rendimientos por este tipo de financiamiento. Las fuentes de financiamiento se clasifican en financiamiento interno, que es el dinero obtenido de los activos propios del negocio o de las ganancias reservadas en la empresa o ganancias retenidas, y el financiamiento externo, que es el dinero obtenido de las fuentes ajenas a la empresa. Como fuentes de financiamiento internas tenemos las ganancias retenidas, las ventas de activos y la reducción del capital de trabajo. Como fuentes de financiamiento externas tenemos fuentes a largo plazo como emisión de acciones, emisión de bonos, préstamos a largo plazo o concesiones. Fuentes a mediano plazo como arrendamiento, compras a plazos o préstamos a mediano plazo. Y fuentes a corto plazo como sobregiro bancario, préstamo bancario, crédito comercial o factoraje. Fuentes de financiamiento para un proyecto nuevo. No obstante, el tema de las fuentes de financiamiento para un proyecto nuevo está vinculado a variables particulares del proyecto como tal y de quien lo emprende. A continuación se provee de una lista de aquellas fuentes a las que se puede acceder para capitalizar un proyecto, que son: fuente de financiamiento número 1, propias, familiares, amigos y allegados. Esta es la primera opción que se debe considerar, los cuales son fondos propios de familiares, amigos y allegados, porque el financiamiento es de menor costo y con menos presión en el tema de los retornos tanto de beneficios como de capital. Fuente de financiamiento número 2, inversionista ángel. Son personas, por lo general empresarios, que han llegado a la cúspide de sus carreras o empresas y que tienen dinero disponible para invertir y que tienen la intención de diversificar su portafolio de inversión. Se les puede encontrar vía de redes de inversionistas ángel o de manera directa. Como tercera opción están las incubadoras empresariales. En esencia, son espacios empresariales compartidos en donde no solamente convergen startups, sino que también cuentan asesores en las diferentes áreas industriales como la gerencia, operaciones, calidad, finanzas, etc. Existen dos tipos de incubadoras, privadas y públicas. Las primeras se centran mayormente en el tema específico como tecnología, industria, etc., mientras que las gubernamentales abarcan todo tipo de empresas, aunque suelen tener mayor presencia de proyectos industriales. Por último están las entidades de financiamiento nacionales o internacionales, como por ejemplo Colciencias e Impulsa, entre otras disponibles. Ejemplo de fuentes de financiación. Para el proyecto Alimentación Animal Automática bajo Internet de las Cosas, identificar las fuentes de financiación adecuadas de acuerdo a flujos de caja y su viabilidad de inversión es la pretensión. Para ello, la empresa constituida para la gestión del proyecto Alimentación IoT, denominada Innovatic, su financiamiento actual corresponde a la fuente de financiamiento número 1, ya visto con anterioridad, por medio de fondos propios, cuyo objeto será la donación mensual del salario de cada uno de sus socios. Por lo tanto, no posee el capital suficiente para poner en marcha la producción de sus alimentadores automáticos.
teniendo en cuenta que la fuente de financiamiento número 2, inversionista ángel, sería la mejor opción, pero que se podría tardar un tiempo mientras se puede acceder a alguno, se recurre a la fuente de financiamiento número 3, incubadoras empresariales, donde existe una gran variedad de opciones interesantes, como por ejemplo entidades como Sena, Mintic, Fondo Emprender y Colciencias. Como conclusiones tenemos que, de acuerdo a los temas desarrollados en el presente trabajo, seleccionamos el proyecto formulado Alimentación Animal Automática bajo Internet de las Cosas, al cual se le plantearon soluciones integrando las temáticas del paso 2, caso de estudio, valor del dinero en el tiempo, y del paso 3, caso de estudio, evaluación financiera de proyectos, los que nos permitió determinar que sí es viable financieramente. También se han conceptualizado y se han desarrollado talleres respecto a las temáticas de estudio como fueron costo de oportunidad, conceptos de matemáticas financieras como interés simple y compuesto, conversión de tasas, series uniformes, conceptos básicos de gradientes, valor presente neto, KUE, tasa interna de retorno. Incluso se desarrollaron talleres para presupuesto de capital, costo de capital, riesgo financiero, estructura de capital, como también de flujos de caja del proyecto, viabilidad de la inversión, modelos de pago y fuentes de financiación, lo cual fue muy enriquecedor para todos nosotros. Gracias a ustedes por su atención.